estudiado y la manera de mantenerlo dentro de nuestro cerebro en forma activa es repasarlo y revisarlo. Por eso hablábamos al principio con Brigitte y con el Centro de Investigación que nos gustaría hacer este tipo de webinars para médicos generales y para estudiantes de medicina. Entonces, entrando en materia, sabemos que la hidrocefalia, la palabra se deriva del griego agua, hidro y cefale, que es cráneo. Es un estado de acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo, producido generalmente por un desequilibrio entre la producción y la absorción de líquido cefalorraquídeo. La palabra circulación está de más porque bueno, miramos a ver. ¿Dónde se produce este líquido cefalorraquídeo? Sabemos que se produce en los plexos coroides, generalmente a los ventrículos laterales. La tasa de producción son unos 500 centímetros cúbicos por día aproximadamente. Eso equivale a una producción de 20 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo por hora, 480. Y el volumen total de líquido cefalorraquídeo que manejamos normalmente son unos 180 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Esto quiere decir que nuestro líquido se recambia aproximadamente 2 veces y media al día. Se produce, se absorbe, se produce, se absorbe. El 70-75% del líquido este es producido principalmente en los pisos coroides de los ventrículos laterales. Y la función principal del líquido es nutrir y proteger al cerebro. Recordemos que el cerebro flota en el líquido cefalorraquídeo dentro de la caja rígida que es el cráneo. Para entender la hidrocefalia debemos saber cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si sabemos que él se produce en ventrículos laterales, la principal parte de él pasa a través del foramen de Monro, que es este mismo que vemos aquí a la izquierda de sus pantallas. Esto es plexo coroide. Él pasa por el foramen de Monro, llega a tercer ventrículo, pasa por acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, donde también plexos coroides, y sale por los agujeros o laterales de Lusca o medial de Mayendí, y pasa al espacio subaracnoideo, donde va a ser reabsorbido por vellosidades coriónicas, donde mantiene el cerebro flotando, y donde se va a mantener esta circulación de forma permanente. Este esquema se lo voy a repetir un par de veces más porque quiero que le presten bastante atención a esta parte de aquí adelante, al piso del tercer ventrículo. Otro esquema de la circulación del líquido donde vemos una forma más tridimensional de lo que son los ventrículos cerebrales. Ellos no son planos como lo hemos visto, sino tienen un cuerno frontal, un cuerno occipital, un cuerno temporal. El paso por el foramen de Monro al tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. O sea, la circulación del líquido siempre es dinámica. La hidrocefalia ocurre como un desorden del desarrollo en aproximadamente 1 por cada 1000 nacimientos vivos, con un ligero predominio en hombres, con excepción cuando hay un defecto congénito de espina bífida, en cuyo caso hay un predominio discreto en mujeres y la incidencia de hidrocefalia pasa del 1.3 al 2.9 por 1000 nacidos. En la hidrocefalia adquirida, los factores que la producen generalmente son aparentes. O sea, un paciente previamente sano y desarrolla una hidrocefalia, pensamos en tumores, en infección o en sangrados abruptos dentro del sistema ventricular. La hidrocefalia congénita, cuando el niño nace con hidrocefalia, ahí que comenzamos a especular en infecciones intrauterinas, teratogénesis, hay cantidad de factores que pueden influir en la producción de esta hidrocefalia. La dividimos en dos tipos, comunicante y no comunicante. Vamos a ver eso de acuerdo a cómo se produzca ella. La no comunicante se llama obstructiva también, donde no hay paso del líquido cefalorraquídeo, hay una obstrucción en alguno de los compartimientos donde la circulación no es correcta. O la comunicante o no obstructiva,
cuando el desorden es en la absorción del líquido cefalorraquídeo, por una trombosis venosa o por una neuroinfección, una otitis que produce una neuroinfección que lleva a un trastorno en la reabsorción en vellosidades coriónicas, o un exceso en la producción de líquido cefalorraquídeo, papiloma de plexos coroides. Pero en todo caso son estas dos causas principales de esta clasificación: no comunicante u obstructiva, o comunicante o no obstructiva. En la no comunicante podemos pensar en una obstrucción a nivel del foramen de Monro, una obstrucción de acueducto de Silvio, cuarto ventrículo o los agujeros de Lusco-Mayendí. Y en la comunicante, la falla en la absorción de líquido cefalorraquídeo. Y vuelvo y les doy con la misma imagen de la circulación del líquido cefalorraquídeo, y le hago énfasis en la parte anterior del tercer ventrículo, el piso del tercer ventrículo. La hidrocefalia también se puede clasificar de acuerdo a cuántos ventrículos estén comprometidos. Si es monoventricular, podemos pensar en una obstrucción o atresia de uno de los forámenes de Monro. Aquí puede haber un quiste coloide del tercer ventrículo obstruyendo solo uno de los lados, o una biventricular. Les recuerdo también lo que hablamos ahorita de la forma tridimensional de los ventrículos: cuerno frontal, cuerno occipital y el cuerno temporal, que lo vamos a ver más adelante en otras imágenes saliendo hasta este punto. Triventricular, con obstrucción a nivel del acueducto de Silvio, o la tetraventricular, con una obstrucción de gran tamaño por una obstrucción en la parte más baja y a la salida del líquido cefalorraquídeo de la parte intracerebral. El cuadro clínico de presentación es diferente en el agudo, en el adulto y en el niño. Y si es aguda, subaguda o crónica. Son tres formas de presentarse. Cuando hay una hemorragia subaracnoidea, un sangrado o un tumor que afecta la circulación del líquido, generalmente la obstrucción es aguda. Un niño con una craneosinostosis que no permite una correcta circulación del líquido cefalorraquídeo, una meningitis que produce una obstrucción, un defecto en la absorción, o cuando ya es un paciente con una derivación y la válvula disfunciona. Es uno de los grandes problemas que tenemos con la válvula. Es una excelente opción, pero no es la única y no siempre funciona bien. El organismo la puede rechazar o puede disfuncionar ella. Lo más común en esta hidrocefalia aguda es un síndrome de hipertensión intracraneana, cefalea, náuseas, vómito, obnubilación, deterioro de estado de conciencia y coma del paciente. Vamos a ver signo de Perinó o signo del sol poniente, la conjuntiva arriba y la mirada fija hacia abajo. Puede llegar una midriasis, decorticación y muerte del paciente. En la subaguda ya generalmente el paciente se queja de una cefalea bifrontal. Cuando le hacemos el fondo de ojo vemos papiledema y atrofia de nervio óptico. El sexto par es el par craneano más largo, no tiene un valor localizador en semiología, pero nos debe hacer sospechar que en alguna parte hay, cuando hay una paresia del sexto par, algo no está bien. Signo de Perinó o signo del sol poniente, y si hay alteraciones endocrinas, alteraciones de hipotálamo hipoficiarias. En la crónica podría ser ya una hidrocefalia de presión normal, donde hay una triada clínica de alteración de la marcha, alteración del comportamiento y trastorno de esfínteres. Generalmente vemos en la resonancia algo de sudado trajependimario. El síndrome de hidrocefalia de presión normal o síndrome de Hakim-Adams fue descrito por un neurocirujano barranquillero, el doctor Salomón Hakim. El doctor Hakim murió recientemente, 2011 creo, y el cuadro es de la alteración de la marcha, la demencia y la incontinencia urinaria. Ojo, que es la única demencia que es curable por causas orgánicas. El paciente con todos estos síntomas y sin ningún tipo de funcionalidad, después de curado de su hidrocefalia, puede volver a ser funcional.
En esta imagen alcanzamos a ver los cuernos temporales que le había hablado. Vemos los ventrículos laterales dilatados y los cuernos temporales que ya también ya se observan. En la resonancia magnética de la hidrocefalia de presión normal, vemos algo de exudado transependimarios, no vemos una dilatación muy grande. Vemos el índice de Evans, que debe ser superior a 0.3. Vemos algo de atrofia o una pseudoatrofia, como se llama en este momento. Resulta que los pacientes con la demencia y el síndrome de hidrocefalia de presión normal, el valle silviano está extremadamente amplio. Después de la derivación y la mejoría clínica del paciente, vemos que vuelve a aparecer cerebro en esta zona. Las imágenes son impresionantes. Creo que más adelante tengo algo de eso para mostrarles. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hidrocefalia? Más fácil, medición de la presión intracraneana. Eso podemos hacer una punción lumbar con raquimanometría y eso nos va a mostrar la presión. Normalmente debe ser entre 12 y 16 centímetros de agua. Cuando está por encima de esto, debemos comenzar a estudiarlo un poco más. Por ultrasonografía, cuando es un niño y no tiene fontanelas cerradas, tomografía que tenemos en todos lados y la resonancia magnética, que es la de mayor definición. Hablamos ahorita del índice de Evans y es la medición de los cuernos frontales o del diámetro biparietal sobre los cuernos frontales. Debe ser mayor a 0.3 en lo normal. Cuando se sale de ese parámetro comenzamos a preocuparnos. La hidrocefalia en niños es una entidad completamente diferente. Si son niños hasta los 3 años y medio, las suturas están todavía no completamente consolidadas. Y si hay un aumento de la presión intracraneana por una hidrocefalia, puede producirse una macrocrania. Las fontanelas se van a cerrar normalmente entre los 6 meses y 1 año de edad. Estoy hablando de dos cosas diferentes. Fontanelas 6 meses a 1 año y las suturas 3 años a 3 años y medio. Si hay un aumento de la presión intracraneana por una hidrocefalia, se puede producir la macrocrania y va compensando el cerebro a esto. Si ya es cuando están cerradas las fontanelas, las suturas, la sintomatología va a ser como la del adulto, un deterioro del estado de conciencia y va profundizándose. Es muy fácil medir el perímetro cefálico y es una de las formas más sencillas que tenemos para controlar esto. En cualquier página de internet entran ustedes y entran a la página de la Organización Mundial de la Salud, perímetro cefálico en niños o en niñas, y pueden tener una medida. Hay unos percentiles normales. Nuestra fisionomía no es igual en todas las personas. Algunos tenemos cabezas más grandes que otros. Lo importante con esta curva del perímetro cefálico es que el crecimiento se mantenga más o menos dentro del mismo percentil. Puede ser en los percentiles bajos o en los altos, pero debe mantenerse dentro de lo mismo. Lo extraño para un hidrocefalia o para una macrocrania es que vaya por el borde de los percentiles bajos y comience a subir y llegue a las partes superiores. O en una craneosinostosis que mantenga un tamaño más o menos normal, pero que comience a quedarse en la curva de crecimiento y ya no siga aumentando. Entonces, es una de las herramientas más fáciles que tenemos, más a la mano, y que a todo paciente pediátrico que nos llegue debemos hacerle su control de perímetro cefálico. Una de las causas de hidrocefalia, como habíamos hablado, es espina bífida, el meningocele o el mielomeningocele. Esto acarrea otro tipo de deformidades como son Arnold-Chiari y médula anclada que nos pueden llevar a la producción de la hidrocefalia. Los dibujos de Netter, que ahora los comparamos con los pacientes y vemos que son iguales, el signo de Perinó, el sol poniente, la gran dilatación ventricular,
en este caso está normal según el corte que se haga. Y estos ya son pacientes con la gran dilatación ventricular, signo de perinoclorito, o cuando se hace transiluminación en una macrocefalia de estas donde hay muy poco o nada de masa encefálica. No es justo que ninguna madre deje llegar a un niño a estos estados y desafortunadamente todavía llegan en esa condición. Hablemos de tratamiento. Hablamos de que son las comunicantes y las no comunicantes. Los tratamientos son completamente opuestos. Si es una comunicante, sabemos que el líquido puede pasar, el líquido pasa parcial o totalmente, pero no se absorbe a este paciente, la comunicante o no obstructiva. El líquido pasa, no se absorbe, hay que hacer una derivación ventrículo peritoneal o ventrículo atrial, o en algunos casos ventrículo pleural. O en la no comunicante o obstructiva, cuando no hay un buen paso del líquido cefalorraquídeo, hay que hacer en estos casos, se puede poner una válvula, pero es agregarle morbilidad al paciente o hacer una ventriculostomía a nivel del suelo del tercer ventrículo. Entonces, ¿cómo funcionan estas válvulas? Las válvulas son de varias presiones. Pueden ser de presión fija, que puede ser alta, media o baja. Hay adulta, pediátrica y neonatal por su perfil. Pero la idea de la válvula es que entre a tercer ventrículo, vía frontal o vía cuerno occipital. De ahí se pasa por el subcutáneo, de cuello, tórax y abdomen, y llega a cavidad peritoneal, o se pasa directamente a través de una vena en el cuello al atrio ventricular con presión fija de la válvula. O puede hacerse, también otra invención del doctor Salomón Joaquín, con una válvula de presión programable. La válvula, una vez implantada, ella se puede modificar la presión con estos imanes y se cuadra la presión. Vean esta imagen, este es el programador de la válvula, tiene un círculo grande, un círculo pequeño y diversas presiones a las que se puede programar la válvula. Vemos 190, 170, 150, ahora se las voy a mostrar en una radiografía. Nuevamente les hago énfasis. Círculo grande, círculo pequeño, 190, 170, 150 y de este lado 80 más o menos. Veamos cómo funciona. Círculo grande, círculo pequeño y la muesca en 80. Este es el mecanismo que tiene adentro la válvula de presión programable. Se aumenta el flujo, o sea, si se disminuye la presión, pasa más líquido y aumenta el flujo. Esto se logra haciendo subir y bajar este mecanismo con la escalera. Al subirlo, subimos la presión y cerramos el paso del líquido, o al bajarlo, abrimos más paso del líquido y quiere decir que baja la presión del líquido que debe pasar. Vemos las imágenes, les mostraba ahora el círculo grande, el círculo pequeño y la muesca más o menos en 80. Esta es una radiografía solo de la válvula. ¿Cómo la vamos a ver implantada? Aquí vemos el círculo grande, el círculo pequeño y la muesca, o los que le decía inicialmente. Círculo grande, círculo pequeño, 190, 170 y 150. A esas tres presiones, ella colocando el imán arriba o el programador arriba, uno la pone en la presión que quiere y ella se programa hacia esa presión. O la otra manera, volvemos a la misma imagen, a la circulación del líquido cefalorraquídeo, ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo sale por Lusky Mayendí. Veamos esta parte, el piso del tercer ventrículo anterior. Veamos este pequeño video donde vemos plexos coroides. Estamos entrando aquí a tercer ventrículo
hacia la parte anterior. Este es el piso del tercer ventrículo y vemos aquí pulsando la arteria basilar. Esto es tejido aracnoideo. Entonces lo que hacemos es entrar con un catéter de Fogarty hasta el piso del tercer ventrículo. Rompemos el piso del tercer ventrículo. Préstenle atención a la sangre y a los detritos que aquí cuando está inflado el balón del Fogarty, ellos se quedan en este espacio dentro del tercer ventrículo. Que una vez que desinflamos el Fogarty y abrimos un poco más abajo, vamos a ver cómo todo esto se drena por el nuevo drenaje que hicimos, que viene siendo esta parte de aquí en la imagen, y estamos conectando la circulación del líquido hacia esta parte de espacio subaracnoideo para restablecer cuando hay una obstrucción del paso del líquido. Esto no funciona si hay problema de absorción en la comunicante o no obstructiva. Solo funciona si hay un problema en la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto es un pequeño recuento de lo que es la hidrocefalia. Hay muchas cosas más que decir, pero era lo que quería mostrarles, la parte básica, lo que se hace con ella. Y muchas gracias por su atención. Yo creo que podemos abrir para preguntas y respuestas ahora. Muchísimas gracias, doctor Dao. Así es. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas. Si alguno tiene inclusive algún tipo de intervención, puede dejárnoslo en el chat o puede habilitar sus micrófonos si tienen también algo que puedan comentarle al doctor Dao. Hola, doctor Dao, es la doctora Mackenzie. ¿Cómo está? Muchas gracias por esta charla tan didáctica. Gracias por asistir, Nubia. Una pregunta, en el síndrome de Hakim-Adams, obviamente, porque también nos compete como neurólogos, ¿qué recomienda usted de tratamiento? ¿Cada cuánto deben hacerse en caso de hacer drenaje por punción lumbar, que no sea porque no he visto muchas derivaciones acá, en mi experiencia acá en la clínica, para este tipo de pacientes? Gracias. Ok, excelente pregunta. La situación es la siguiente. Muchas veces se ven pacientes que se han venido deteriorando o pacientes de edad avanzada sin un buen estado músculo-nutricional. Ponerle una válvula siempre es una buena opción, pero lo pueden rechazar. Lo que hacemos normalmente es hacer una punción lumbar con una extracción de 30 a 40 centímetros de cúbicos de líquido cefalorraquídeo y evaluar la evolución. Si el paciente mejora con la extracción de líquido cefalorraquídeo y la mejoría perdura por más de 6 meses, preferimos hacerle punción lumbar cada 6 meses. Si el paciente mejora y la mejoría es por poco tiempo, es un paciente candidato a hacerle una derivación ventriculoperitoneal. No sé si con eso contesté tu pregunta. Sí, bueno, ahí puse en el chat que perfecto, muchísimas gracias. Eso es lo que estamos haciendo por órdenes siempre de ustedes, ¿no? Cada 6 meses más o menos y dependiendo de la evolución del paciente. Gracias, doctor. A ti por la asistencia nuevamente y por la pregunta, Nubia. El doctor Matar tiene una manita alzada. Creo que sí. Continúe, por favor. Sí, adelante, por favor. Bueno, creo que la doctora estaba hablando, pero silenció el micrófono. Doctor Matar, pues si gusta puede intervenir. Gracias, doctor Dao. Felicitaciones por la forma como nos transmitió su conocimiento, la verdad, muy clara la conferencia. Usted sabe que yo hace muchos años no manejo los sistemas, pero quería hacer una pregunta de pronto como para beneficio de todos. Cuando hacemos neumoventriculografía o ventriculotomografía, medimos el índice de EO para la cáncer de la cefalia. Hoy
hoy hay algún otro estudio ya contesta la resonancia magnética. ¿Hay algún estudio que nosotros podemos ordenar en los pacientes que estemos sospechando que hidrocefalia no tensa o hidrocefalia de presión alta? Doctor Matar, Sí. perdón. No le escucho bien, doctor Matar, disculpe, no le escucho bien. Sí, no, puede por favor acercarse un poquito. Es que... Ya hago la regla. Un momentito. Listo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, Sí, señor. Listo. Voy a ver. Debo comenzar, ¿verdad? Porque no me escucharon. Por favor, Sí, sí. por favor. Okay. Doctor, los felicito por segunda vez por la conferencia que usted nos acaba de mostrar. Muy didáctica y muy bien explicada. Se entendió perfectamente. Le decía que yo hace muchos años no manejo el tema, pero cuando yo estudié, nosotros hacíamos neumoventriculografía, usted también, usted es un poquito mayor que yo, neumoventriculografía, ventriculotomografía, y medíamos el índice de EVA, el diámetro de los cuernos frontales, hacíamos comparaciones con el índice parietal, etc. Hoy día, ya con el advenimiento de la resonancia magnética, no sé, quería preguntar si hay algún otro estudio. Bueno, también hicimos cisternogramografía para pronto diagnóstico de hidrocefalia de presión normal, no potencia. Pero quería saber si de pronto hoy día, sin ser invasivos, sin introducirle nada en el espacio solanoidal a los pacientes, ni funciones lumbares, ni nada, ni medir presión lumbar por función, ¿habría algún estudio hoy de dinámica del líquido cefalorraquídeo con la resonancia o con algún otro método que nos guíe al tratamiento, al diagnóstico y al posterior tratamiento sin necesidad de ser tan invasivo en el paciente? Gracias. Perfecto, Salvo. También gracias por la asistencia. Sí ha cambiado un poco eso, de la manera que hacíamos antes de la cisternografía, la neumoencefalografía, para el tamaño ventricular y para Evans. Hoy Evans lo sacamos muy fácilmente con una tomografía o una resonancia. Hay unos estudios de resonancia magnética que nos muestran la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Son imágenes muy bonitas porque inicialmente nos muestran que la hidrocefalia, la circulación del líquido no está completa, y en caso de tercer ventriculostomía vemos el líquido circulando por el nuevo foramen que se ha hecho en el piso del tercer ventrículo, obviando el otro camino. Sí, son imágenes de resonancia magnética que nos muestran eso. Tornillos todavía no en cerebro, solo para medición de PIC, pero dígame. Muchas gracias. Muy clara la respuesta. Gracias. Muy amable. La doctora Rosalía, ¿le gustaría hacer una intervención? Sí, buenas tardes, estimados todos, y que también se extrañan mucho. Bueno, excelente tema, excelente presentación, opino igual que Lucy, más claro imposible. Es uno de los temas más controversiales en el manejo neuroquirúrgico porque son muchas realmente las variantes. Pero quería comentarle o en cuanto a su experiencia, que en cuanto a la experiencia, el paciente con síndrome de Hacking-Ada y algunos pacientes que hacen manifestaciones o síndromes extrapiramidales o a ciertos parkinsonismos, ¿usted ha visto realmente que eso cursa y en qué parámetros tenemos que considerar para que realmente un paciente se pueda beneficiar de un procedimiento neuroquirúrgico, o sea, en la colocación de una DBP? A ver, Doc. A ver, como le decíamos, también gracias por la asistencia a ti y a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme. Al hacer una punción lumbar, vemos clínicamente si hay alguna mejoría del paciente. Es subjetivo 100%. Hay que preguntarle al cuidador y a la familia cómo estaba. Imagenológicamente, con una punción lumbar no va a haber ningún cambio, porque la cantidad de líquido que se saca es mínima y la evolución no nos va a llevar más allá. Pero si hay una mejoría clínica del paciente, tiene una clara indicación de ponerle una derivación ventriculoperitoneal, porque hay una hidrocefalia de presión normal
Y recientemente el doctor Fernando Jaquín nos presentó una conferencia, siguió con las investigaciones de su papá, hijo del doctor Salomón Jaquín, donde mostraba que las áreas de pseudoatrofia de los valles silvianos se rellenan nuevamente. Aparece el cerebro y no sabemos de dónde. Y los pacientes mejoran de una manera sustancial. Sí, sí, lo hemos visto mejorar bastante. Gracias, doctor. A ti. Sí. Ay. Parece que quedamos completos con esto, Brice. Gracias a todos por la asistencia. Si no hay más preguntas. Brice. Doc, ¿puede decir que estoy sin... ¿O ya me puedo escuchar? Hola a todos, ¿sí me escuchan? Ahora sí te Estoy escucho. En este presentando momento. problemas, qué pena. No, mi computador se congeló y estaba intentando darle, pero no. De verdad, todos, qué vergüenza. Son fallas técnicas que a veces suceden en esto de las consultas virtuales y webinars y demás. A todos, bueno, yo creería, pues, si los estudiantes no tienen alguna consulta además que quieran aprovechar en este espacio o si desean hacer algún tipo de comentario al doctor Matar con respecto a la presentación. De igual manera, pues queremos invitarlos a próximos webinars que tengamos más adelante. Doctor Matar, de verdad, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Dao, por favor, le estoy Perdón. dando gracias al doctor. ¿Sí ves, Yo doctor voy a Matar? poner muy celoso. ¡Qué vergüenza! No, sí, doctor Dao, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ya sabe que ya tenemos programada para dentro de unas semanas una segunda charla. No me puede quedar mal con eso. Listo, estaremos pendientes, haremos la de enfermedad cerebrovascular hemorrágica, claro. Así es, sí, señor. A todos nuestros asistentes que vinieron el día de hoy, muchísimas gracias. Esperemos estén con nosotros en una próxima emisión de webinars de la Misericordia Clínica Internacional, numeral aislados, jamás desconectados. Por el momento no tenemos charlas programadas, sin embargo les estaré actualizando acerca de la información y les estará llegando en los respectivos grupos y correos que manejamos con la Misericordia. No siendo más, pues yo creería que finalizamos el webinar del día de hoy. Muchas gracias, doctor Dao. No, gracias, hasta luego.